Estimados hermanos, les saludo con la gloriosa paz de Cristo en esta mañana. Ya hemos tenido un tiempo para los niños y también para los adolescentes, dependiendo de cómo usted se haya organizado para esto. Ahora les invitamos a que juntos participemos unos momentos en la adoración a Dios, en la alabanza que conviene a Él, dirigidos por ahora en esta semana por el grupo de nuestro hermano Leo, que estará a continuación con ustedes. Paz de Cristo, hermanos, es un gusto poder saludarles una vez más desde este lugar, deseando que el Señor siga en este momento fortaleciendo nuestras vidas. Queremos invitarle en esta hora, a través de estos momentos, a que vayamos a este tiempo de adoración y de alabanza para Dios, recordando lo que la palabra del Señor nos enseña: bendeciré a Jehová en todo tiempo, hermano. Así que esta situación que vivimos no debe de frenar nuestra alabanza y nuestra oración para aquel que ha hecho tantas cosas por nuestras vidas. Ahí donde usted está, ahí en su hogar, queremos pedirle en esta hora: cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Padre, venimos delante de ti en esta hora reconociéndote, dándote gracias porque hasta este momento tu mano nos ha sostenido y estamos confiados en que tú seguirás, Señor, llevándonos, Señor, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, por encima de toda situación y problema que el mundo está enfrentando. Gracias, Padre mío. En esta hora queremos adorarte y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte esa alabanza que tú eres digno de recibir. En medio de esta situación, mi corazón quiere cantarte y quiere alabarte, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, danos la libertad para hacerlo, Señor. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Ahí donde está, hermano, disponga su corazón en esta hora para darle su mejor adoración, para darle su mejor alabanza al Rey de Reyes, para darle lo mejor de usted, porque Él es digno de que usted le alabe y le glorifique en este momento. Declárale: estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis
Reyes, que en esta hora seguramente está haciendo algo en tu vida. Seguramente está derribando toda barrera delante de ti. Bien, hermanos, vamos a invitarle a que sigamos en este momento de adoración, recordando que no hay nada mejor, hermano, no hay un mejor momento que este que estamos viviendo como sociedad, como seres humanos, ante una situación tan difícil que todos estamos pasando. Creo que no hay mejor momento para verdaderamente tener una actitud correcta y darle a Dios lo mejor en estos tiempos, porque Él es digno de nuestra mejor alabanza, de nuestra mejor adoración. Así que ahí, en esta hora, vamos a pedirle que Él derrame esa unción, ese aceite fresco sobre cada una de nuestras vidas, y en esta hora sea un bálsamo en cada uno de nuestros corazones, sea algo que venga a darle fuerza una vez más a nuestro ser. Levante sus manos ahí donde está y permita que su presencia se mueva en su vida en esta hora. Cuando llega la unción, se me olvidan los problemas. Cuando llega la unción, siento paz en la tormenta. Cuando llega la unción, recibo nuevas fuerzas. Cuando llega la unción, la estoy sintiendo ahora. Cuando llega la unción, yo levanto mis manos. Cuando llega la unción, se rompen las cadenas. Cuando llega la unción, celebro la victoria. Cuando llega la unción, la estoy sintiendo ahora. Cuando llega la unción, yo levanto mis manos. Cuando llega la unción, se sanan los enfermos. Cuando llega la unción, recibo fortaleza. Cuando llega la unción, la estoy sintiendo ahora. Esa unción en este momento está sobre tu vida. En este momento está derramándose ahí, en ese hogar. Solamente empieza a alabarle, empieza a buscar la presencia de Dios y te vas a dar cuenta que ahí está en esta hora. Cuando llega la unción, se me olvidan los problemas. Cuando llega la unción, siento paz en la tormenta. Cuando llega la unción, recibo nuevas fuerzas. Cuando llega
hablando a tu corazón, está una vez más dándole fuerza, dándote esa capacidad para poder salir adelante de esta situación. Solamente confía, porque Él lo ha prometido. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo en medio de la angustia, dice el Señor. Yo estoy contigo cuando tú tengas esa necesidad. Solamente créele al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora y rinde todas tus fuerzas delante de Él, para que Él una vez más te dé esas fuerzas que necesitas. Ríndele todo lo que eres, ríndete delante de Él, porque sin Él no podremos, iglesia. Deja todo en las manos del Señor en esta hora y deja que esa unción llegues en este momento a tu vida, porque cuando esa unción se mueve, hay algo especial en Él, hay algo que se mueve en tu vida, hay algo que fortalece. Cuando llega la unción, llega su presencia, y ante su presencia se va la tristeza. Y si hay tristeza, el gozo del Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y si hay fortaleza, hay nuevas fuerzas, y con fuerzas nuevas nada me detendrá. Levanta las manos y comienza a cantar, que algo sucede cuando llega la unción, cuando llega la unción, cuando llega la unción, yo levanto mis manos. Cuando llega la unción, se rompen las cadenas. Cuando llega la unción, celebro la victoria. Cuando llega la unción, la estoy sintiendo ahora. Cuando llega la unción, yo levanto mis manos. Cuando llega la unción, se sanan los enfermos. Cuando llega la unción, recibo fortaleza. Cuando llega la unción, la estoy sintiendo ahora. Cuando llega la unción, la estoy sintiendo ahora. Podemos sentir en este momento esa unción en nuestra vida. Podemos sentir, yo estoy seguro que ahí en tu hogar tú estás sintiendo esa presencia que llena todo tu ser, que en este momento la gloria de Dios está restaurando tus fuerzas, está restaurando tu vida, y seguramente está teniendo para ti una visión diferente de estas cosas, iglesia. El Señor quiere que tú y yo aprendamos a caminar como verdaderos hijos de Dios, con una actitud diferente en estos momentos difíciles, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas, especialmente de cada una de nuestras vidas. Así que en esta hora levanta tu corazón, levanta tu rostro ante esta adversidad, levanta tu voz, levanta en esta hora tu adoración al Rey de Reyes en medio de esta situación. Alábale, glorifica su nombre, porque Él es bueno, porque Él está contigo, porque Él ha prometido caminar contigo en todo momento. Recibe esa unción de parte de Dios en esta hora, ahí en tu hogar, ahí en tu vida. Recibe esa unción de parte de Dios en este momento. Deja que su presencia se mueva, deja que su presencia toque en esta hora y aleje de tu mente y de tu corazón todo temor, toda angustia. En el nombre de Jesús rechazamos en esta hora esos espíritus que en este momento quieren afligir nuestra vida, porque el Todopoderoso está con nosotros, porque el Rey de la Gloria está con nosotros. Alábale en esta hora, iglesia, alábale, glorifica su nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Muy bien, hermanos, habiendo ya estado un tiempo en la presencia de Dios, adorando su nombre,
Vamos directamente a la reflexión de hoy, de este mensaje que he titulado Restaurando la humildad de la cruz, el verdadero poder de la iglesia. La base bíblica en la que estaremos reflexionando se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 1 al 5. Vamos a buscarla en este momento y la leeremos. Es breve. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Les invito a que, inclinando el rostro, oremos a Dios. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias por mis hermanos de la iglesia, de la segunda iglesia de Zapopan, así como también a sus vecinos que están en casa de visita, a sus seres queridos, a todos los niños de la iglesia. Gracias por ellos, Señor Jesús, a los jóvenes y adultos. Te pedimos ahora que nos hables en esta mañana, en esta reflexión que es muy básica e importante en la vida de los creyentes. Señor, habla a nuestros corazones, prepáranos para ser receptivos a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues ahora vamos directamente a la reflexión. Meditaba hoy temprano acerca de cómo hasta hace unos meses las personas, la sociedad, vivíamos en una burbuja extraña, llena de personas que competían por sobresalir, pues en la escuela, en los negocios, por alcanzar un mejor puesto, por ser más grandes, más importantes, por tener mejores salarios en la empresa. Y en este ambiente tan fuerte, tan lleno de cosas, por qué no decirlo, tan lleno de soberbia, allí no cabía la humildad. De hecho, al humilde siempre se le ha tenido por torpe, por dejado, por inútil, por tonto, y otros tantos nombres despectivos que suelen ponerle las personas, ¿verdad? A los humildes, a los sencillos. Pero para nosotros, los creyentes en Cristo, la humildad, hermanos, y la debilidad de la cruz representan la única actitud realmente aceptada en el reino de Dios, la única fuente de poder válida y única. Además, es la forma correcta de vivir una vida agradable a Dios. De hecho, mi teoría, digámoslo así, mi forma de pensar al respecto es que todo creyente que está en la cruz permanentemente es un creyente verdadero. Quien no está continuamente en la cruz tiene un problema espiritual que debe arreglar. A continuación, respecto a esto, veremos que no solamente la humildad es una fuerza que mueve la correcta vida espiritual, hay otra fuerza también que mueve la parte incorrecta de la vida espiritual, que es todo lo contrario. Ya la mencioné hace unos momentos y estoy hablando de la soberbia. Veamos por qué Dios se inclina por la humildad y por qué Dios desprecia y aborrece la soberbia. Mire, la humildad ya de por sí para un creyente es importante porque nuestro
principal ministerio como hijos de Dios es predicar el Evangelio. Y en estos días se presta mucho para hablar del Evangelio de Cristo. Pero mire, la única forma efectiva de anunciar a Jesucristo es desde la cruz, desde la humildad de la cruz. Ya el versículo clave o base bíblica que leímos contiene esta verdad. Y leeré otra vez esta parte para dar énfasis en esta primera parte de la reflexión. Dice primero los Corintios 2, 1 al 5. Así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino Jesucristo y a este crucificado. Y agrega en el 3, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Es decir, Pablo dice, no solamente fui a predicar al crucificado, sino fui a predicarlo crucificado. Y entonces dice el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, agrega el 5, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, el ingrediente básico, el binomio fundamental en el que estriba el verdadero poder del Evangelio es la predicación del Evangelio en sí, acompañada de un predicador crucificado. Es decir, predicar al crucificado por boca de un crucificado. Esa es la fórmula, el binomio natural necesario para que el Evangelio comience a manifestarse con demostraciones de poder del Espíritu Santo. Porque un creyente que solamente habla mucho de la palabra de Dios, sí, no creo que esto no venga de Dios. Por supuesto que viene de Dios, pero el creyente habla la Biblia. Y aunque tenga mucha palabra aquí en la cabeza, sí, su vida no está en la cruz, no está crucificado. Va a ser muy difícil que alguien le escuche. Va a ser muy difícil que su palabra sea respaldada por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Tiene que ser un crucificado predicando a otro crucificado. Esa es la realidad. Hay un testimonio muy hermoso que leí hace muchos años en un libro de un gran maestro chino, Watchman Nee. Usted ya por ahí se lo habrá leído. Él cuenta una anécdota muy interesante respecto a esto. Dice que en cierta ocasión un amigo y él fueron a ver y a oír predicar a un gran evangelista chino de los tiempos de ellos. Hablo de los años de 1900, principio del siglo XX, a mediados del siglo XX. Dice Watchman Nee que era tanta la multitud que había para oír al predicador reunida que les fue imposible acercarse siquiera a unos, no sé, 40 metros para poder escucharle. De hecho, no le escuchaban. El hombre aquel solamente se le veía de lejos mover los labios y las manos. Y entonces el amigo de él cayó de rodillas a medio sermón llorando y le pregunta a Watchman Nee, oye, ¿por qué lloras? Si no hemos escuchado ningún sermón, está aquel hombre muy lejos. Y le contesta aquel desde el suelo, dice, es que un hombre crucificado no ocupa palabras para transmitir el poder de Dios. Así de sencillo, hermanos. El Evangelio no tiene mejor vehículo de transmisión que un crucificado. Por eso es importante que si mi ministerio como creyente ha de tener fruto, tiene que venir desde esta posición. Por eso es importante que usted y yo restauremos, hermanos, el poder de la cruz. Y el poder de la cruz viene por la humildad y la obediencia. No es solo el sacrificio, porque también hay gente que ayuna mucho y que ora mucho, etc., etc., pero en realidad es una oración pues enfocada a otras cosas. No es una oración llena de humildad, enfocada a servir a Dios, sino más bien para que los otros vean que Dios lo usa a él, que él sí ayuna, etc., etc., y se llenan de conocimiento y se llenan de ciertas habilidades que por lo general terminan en la manipulación.
porque en realidad no van a la cruz. Por un lado oran, ayunan, leen la palabra, pero no controlan su humanidad carnal. Y esto es otro problema también muy importante. Así que es importante la humildad, la obediencia y la cruz, no solo el sacrificio. Bien, para no detenerme aquí más tiempo, diré entonces que necesitamos notar por qué Dios aborrece entonces la soberbia. Vamos a empezar a hablar de la soberbia al haber introducido la parte de la importancia de la humildad. Ahora vamos a comenzar a ver la soberbia. ¿Por qué Dios aborrece la soberbia? Primero porque la soberbia, hermanos, es el principio de la desgracia, o es el origen de toda la desgracia de la creación de Dios. Isaías 28, Isaías 14, son dos pasajes de la Biblia, sobre todo Isaías 28 del 12 al 17, que no leeremos ahorita. Es una parte de la Biblia en donde habla de cómo aquel querubín grande protector fue echado del monte de Dios por la soberbia, por la desobediencia, por quererse igualar a Dios y ser como Dios. Fue echado del monte de Dios. A partir de ahí, esa soberbia que le llevó a la desobediencia le trajo a la creación una terrible consecuencia, porque Satanás entró en la serpiente, una criatura que era natural, y a través de ella sedujo a Eva y a Adán para que comieran del fruto aquel que no les era permitido. Y entonces, por una sola desobediencia, dice la Biblia, también en Romanos, entró el pecado. Así que pues está conectada la desobediencia con la soberbia directamente. De hecho, la hija primogénita de la soberbia es la desobediencia, y después todo pecado. Vamos a ver aquí también algunas 4 textos de la Biblia que hablan del veneno de la soberbia. Y note usted que a partir de estas lecturas, enseguida leeré otros 5 textos de la Biblia en el siguiente punto, donde hablaré de las bondades de la humildad. Casi todos ellos, sobre todo la soberbia, están enmarcados dentro del libro de los Proverbios. Y dirá usted, bueno, ¿por qué, hermano? Bueno, Proverbios es un libro práctico. Es un libro que Salomón escribe en un análisis profundo, guiado por el Espíritu de Dios, de cómo la gente vive sin Dios o con Dios, sirviendo no a Dios, obedeciendo no a Dios, en humildad y en soberbia. Y abundan los textos que hablan de los perjuicios de la soberbia, porque esto es algo práctico. Es decir, la soberbia se vive en la realidad, en la práctica, pero también la humildad. No es una actitud fantasiosa, no es una idea solamente mental, no es una teoría, es algo que se puede recibir en la práctica, tanto lo bueno y lo malo de una de las dos. Por ejemplo, dice Proverbios 29, 23, que la soberbia abate a la persona. Dice así, la soberbia del hombre le abate. Y enseguida el proverbio contrasta, dice, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Primero me tengo que quedar con la parte primera del texto. La soberbia del hombre le abate, para que concuerde con lo que la idea. La soberbia del hombre le deprime, quiere decir. Le hace que caiga en la tristeza. Le desanima, es lo que quiere decir. También la soberbia, dice Proverbios 13:10, que trae pleitos. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Si usted quiere entender por qué alguien en la casa es peleonero, por la soberbia. Los humildes no son así. Así que si en la casa hay muchos pleitos, hermanos, busquen la raíz en la soberbia de alguno de los dos, papá o mamá, o alguno de los hijos. No hay más. Sé que es algo confrontador, pero tengo que decírselos. Estamos en tiempos difíciles en donde hay muchas quejas en afuera de la violencia en la familia, desacuerdos, desórdenes, desesperación. Y créanme que la soberbia nos lleva también a esto. Cuidado. También la soberbia nos engaña, nos tiende trampas, hace creernos diferentes, más altos, más importantes. Abdías 1:3 dice,
Abdías 1:3, la soberbia de tu corazón te ha engañado, perdón. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Es decir, la soberbia le dice a esta persona, tú eres intocable, a ti no te pasa nada, tú eres grande, ni Dios puede humillarte, nadie puede humillarte. Pero es un engaño eso, hermanos, ya lo estamos comprobando. También la soberbia hace que Dios te resista. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, porque por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esta misma frase o esta palabra resistir proviene de un término, como ya lo he dicho en alguna ocasión, de uso militar, que tiene que ver con resistir con las armas de frente a un enemigo. Es decir, no solamente Dios, según Santiago, le pone un alto al soberbio, sino que aparte lo resiste armado. Hay un pleito, una guerra que se arma entre el hombre y Dios, aunque el hombre no es quien para resistir a Dios, y si Dios realmente nos diera como merecieran los hechos, no, otra cosa fuera, ¿verdad? Pero esas son las características de la soberbia, por eso Dios la aborrece. Abate, trae pleitos, engaña y aparte hace que perdamos la gracia de Dios. En lugar de ser amigos de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. Él comienza a resistirnos. Como dije antes, la soberbia es el origen de toda desobediencia. Y pues ya vimos también que la soberbia es el carácter del diablo, porque él es desde el principio pecador, desobediente, por lo tanto soberbio. Cuidado entonces con esta parte que se contrapone con la actitud de la humildad. La iglesia de estos tiempos debe restaurar, hermanos, debemos restaurar la humildad de la cruz, porque allí estriba el verdadero poder de nuestra vida como individuos, como familias y también como iglesia. Ahora también necesitamos ver por qué Dios ama la humildad. Dice esta parte de un bosquejo, porque la humildad, hermanos, es el origen de toda obediencia y el principio de toda bendición real. Romanos del 1 al 8, usted ve allí, más bien del 3 adelante, comienza a hablar acerca de todo esto, de cómo fue tejiéndose el pecado en el hombre, específicamente el 6 y el 7, hablan de cómo el pecado entró por un solo hombre y por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. También dice la Biblia que así como entró por un hombre el pecado, es Adán, la muerte, por la obediencia de otro que es Jesús en la cruz, se restauró de nuevo la relación del hombre con Dios. Así que la humildad y la obediencia, hermanos, son el origen también de toda bendición, el principio, el motor de toda bendición. Filipenses 2, leeremos Filipenses 2, vayan abriéndolo por favor. Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Note usted, se humilló a sí mismo. Es decir, fue algo voluntario, algo propio de su naturaleza humana. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Vea cómo está conectada la humildad con la obediencia. La hija primogénita de la obediencia, de la humildad de la obediencia.
Así como la hija primogénita de la soberbia y la desobediencia, la hija primogénita de la humildad es la obediencia. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, porque la humildad era tan tanta que era también así pues de ese mismo grado la obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Y luego el 9 dice acerca del premio del que es humilde y obedece al estilo Jesús, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ve usted entonces la conexión entre la humildad, la obediencia, el sacrificio y la exaltación? Y cuando nosotros descubrimos esos principios bíblicos, espirituales, comenzamos a entender muchas cosas que se mueven a nuestro alrededor, tanto emocionales como espirituales. Y si comenzamos entonces a restaurar, hermanos, con actitudes correctas, el poder de la humildad que nos lleva a la obediencia y nos lleva hasta la cruz, encontraremos una de las claves más hermosas, una de las leyes más grandes de la vida cristiana, que es vivir en la unción y en la autoridad del poder de Dios. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Ahora aquí también tendríamos que decir qué es lo que trae la humildad. Mire, porque Dios la ama. La humildad trae gracia de parte de Dios. Proverbios 3:34. Volvemos a los proverbios, ¿verdad? Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. También trae sabiduría. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ahí está otro argumento, porque Dios ama la humildad, porque da gracia, porque da sabiduría. El tercero, porque también la humildad hace que Dios te atienda, te ponga caso, te haga caso. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Pero fíjese esto, qué terrible. Pero al altivo mira de lejos. ¿Cómo, pastor? Sí. Si en un templo, en una iglesia, pasamos al altar, que eso anhelamos ya que ocurra, ¿verdad? Y estamos orando ahí en el altar y hay dos hermanitos, uno que es soberbio, desobediente, caprichoso, que quiere vivir la vida cristiana como él cree que debe vivirse, lleno de crítica, de amargura, por todo se enferma, a todo critica, a todo el mundo anda hablando mal, sin sentido a veces, porque también hay críticas que son constructivas y son necesarias. Pero este cristiano está ahí, tiene necesidad, va a orar a Dios, está clamando a Dios. Hay un hermano por acá también sencillito, humilde, que abre su boca con sabiduría, que no vive criticando sin razón. Yo no niego que el que se haga pecado criticar. El humilde también puede hacer crítica constructiva. Una persona humilde se puede sacar conmigo, con quien sea, decirme, pastor, quiero sacarme con usted para decirle que creo que esto que está pasando no es conveniente. Mire, yo veo así las cosas. El soberbio dice, no, usted, aquello, los otros, y no dialogan. El medio para que un humilde convierta sus inquietudes no en crítica, sino en ayuda, es que uno dialogue las cosas. Y ahí está el humilde dialogando con Dios. Entonces el Señor viene y está gritando el soberbio y dice, ay, espérate, porque estoy oyendo como que alguien está por aquí susurrándome al oído algo. Ay, es mi hijo, el humilde. Dime, hijo, ¿qué quieres? Mire, papá, esto. Y ahí está el Señor hablando con aquel cristiano humilde. En tanto el otro está por acá gritando y dice, espérate, por favor, no grites tan feo, me estás perturbando, estoy oyendo a mi hijo. Esto es lo que dice la Biblia, que el Señor es excelso, es importante, es grande, pero atiende al humilde.
pero el soberbio mira de lejos. Qué tremendo está esto. También hermanos, Dios ama la humildad porque nos da guianza de parte de Dios. Salmo 25:9 dice la escritura: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Así que la humildad, hermanos, se trae de parte de Dios juicio para que discierna las cosas, y también te traerá carrera. La palabra juicio viene de raíces tanto hebreas como de griegas, que tienen que ver con una palabra que habla de diacrisis, que es juzgar algo, discernir algo. No se refiere al juicio de juzgar, sino al juicio de discernir. Y enseñará a los mansos su carrera. Y también vemos que la humildad trae alegría. Dice Isaías 29:19: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Entonces, vean ustedes cómo tanto la soberbia como la humildad traen, pues en Dios, según su palabra, actitudes y sentimientos contrarios. De aquí que es importante entonces que nosotros restauremos, hermanos, en la casa, en el trabajo, en nuestra relación con Dios, sobre todo con los hermanos, en nuestra relación con nuestras coordinaciones de ministerios en la iglesia, con los mismos ministerios, que restauremos, hermanos, la humildad, el poder de la humildad que nos lleva a la obediencia y a la cruz. Bien, ahora esta humildad voluntaria y continua, como nos enseña Filipenses 2, fue la que se convirtió en Cristo en una mansedumbre muy pacífica. Vemos, por ejemplo, a Cristo disfrutando, descansando en esta mansedumbre. Esta mansedumbre nos la dice allá en Mateo 11:29. Antes de ver este texto, diría así: Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice Jesús: bueno, aprendan ustedes humildad. Es algo voluntario, es algo personal, y al hacerlo continuamente hallarán descanso para sus almas. Entonces dice, por ejemplo, aquí vemos a Jesús en Marcos 4:38, disfrutando de esa paz, producto de la mansedumbre. Dice: y él estaba en la popa. Se refiere a la popa, la parte de atrás, digámoslo así, de una embarcación, porque la proa es la parte delantera. Estaba él en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Dé usted el cuadro. Imagínense en la noche oscura, las olas del mar entran ahí, incluso lo salpican, pero él está en un sueño muy profundo, dormido, no en una cama hermosa, sobre un cabezal. Un cabezal es el lugar que tiene la parte de las canoas o las lanchas donde se amarran, se atan cuerdas o se utiliza para manipular aparejos como redes, etcétera, etcétera. Ahí, en ese lugar tan incómodo, era tan profunda la paz de nuestro maestro sencillo y humilde, que ni el agua que les salpicaba, ni los gritos de sus discípulos, ya estando ellos desesperados, llenos de miedo: maestro, por favor, dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él todavía como que se despierta, ¿verdad? Así: ¿qué pasó? ¿Qué traen ustedes? ¿Qué no ves que nos estamos muriendo? Dijo: ay, hombres de poca fe. Puedo haberle dicho: hombres de poca humildad y de poca mansedumbre. Ya se levanta y les compone la tormenta y la hace calma, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo hace falta en casa papá y mamá, hijos humildes? Que en la tormenta puedan traer paz a los vecinos, a los amigos. Que si en la casa hay de repente alguien que provoque una tormenta, se despierte papá, ¿verdad, mamá? Y calme la tormenta con esa paz de su corazón. Seamos instrumentos también, hermanos, podemos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Porque esta parte de la humildad, hermanos, es importante que entendamos. Jesús dijo: aprendan de mí. La humildad
no se recibe. La humildad se aprende. Muchos creyentes pensamos que la humildad es una especie de actitud que tiene Dios allá lista en una gran vasija o en un barril, un depósito, y está esperando a ser derramada sobre nosotros, ¿no? Usted dice: Señor, voy a orar. Padre, dame humildad. Señor, dame humildad, por favor, hazme humilde. Bueno, y dice: bueno, pues te voy a mandar pruebas y te voy a mandar problemas difíciles para que aprendas a ser humilde. O sea, no hay que tú te levantes de orar, después de orar 3 horas, ay, Señor, qué humilde me levanté. Estoy lleno de humildad. No me mires, mujer, cómo estoy lleno de humildad. Ay, siento como que vuelo, como que traigo alitas de ángel en la espalda. Ay, qué humilde soy. Así no funciona esto. Jesús dijo: aprendan de mí. Porque también él, ya decíamos en un sermón anterior, en Hebreos, yo no recuerdo el texto exactamente, que convenía, dice, que a aquel por quien habría de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionar, dice, por las aflicciones del autor de ellos. Entonces, la manera de perfeccionar a la gente es a través de las aflicciones que nos trae la humildad. Entonces hay que aprender. La humildad es como un vestido, vaya. Un vestido que hay que cambiar todos los días para que funcione. Si usted hoy se propone vestirse de una ropa apropiada, pues va a trabajar, va a la escuela, va a la calle a hacer algún negocio. Pero por allá en la calle va a los tacos de barbacoa y se chorrea allí, ¿verdad? Se derramó un trago de coca y ya llega sucio a la casa. Y pues dice uno: bueno, ya al siguiente día, pues ni modo que se ponga la misma ropa. Porque esa parte ya hay que lavarla, hay que ponerse otra. Así funciona la humildad. La humildad es un martillo que golpea el carácter del ser humano. La humildad es una espada que acuchilla la carne de la persona y hay que aprender humildad. Pedro dice al respecto: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí haré énfasis en la palabra revístanse, o sea, vuélvanse a vestir. Jesús aprendió por la práctica diaria de los sufrimientos la humildad. Y en Jesús, hermanos, esto se convirtió en mansedumbre. De hecho, la mansedumbre, yo le llamo, la mansedumbre es la humildad sublimada. La hermana Amanda me puede entender que es una sublimación. Y ahorita no puedo explicarlo porque me acuerdo muy poco del término, pero tiene que ver con un proceso de depuración, de perfección de una sustancia que pasa de un estado a la otra, ¿no? Si mal no recuerdo, si no, Amanda, puedes corregirme aquí, ¿verdad? Es químico farmacobiólogo, ¿verdad? Entonces, es una especie de perfección, vaya, para no hacer tantos desórdenes aquí químicos. El que es humilde y se reviste de humildad cada día, llega el día en que adquiere la mansedumbre, y entonces viene el descanso pleno en las circunstancias de la vida. Mucho creyente ha experimentado la paz de Dios cuando Jesús dice ya en Mateo capítulo 11: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llegamos a la iglesia y pues Dios nos da paz, tranquilidad, pero el siguiente nivel es el nivel de la humildad aprendida hasta que se convierte en mansedumbre y termina provocando ese cansancio. Dice Jesús: lleven mi yugo, sean humildes, para que puedan llegar a la mansedumbre y a la paz completa. Ahí está la verdadera paz del Espíritu. El creyente que siempre está buscando la paz a través de una experiencia espiritual, pues no se equivoca, porque Dios es bueno y nos la da frecuentemente, pero la vía larga, pero la vía más efectiva es irnos a la parte de la humildad, la mansedumbre, hasta encontrar la fuente de la paz verdadera. Es una realidad especial. Los animalitos llegan a ese punto en sus vidas. Mire, recuerdo la experiencia de cuando era jovencito, me pasaba las temporadas de vacaciones. En aquellos años había temporadas de 2 meses o más de vacaciones. Salíamos de la escuela la última semana de junio y teníamos todo esa semana, y luego todo julio y agosto hasta septiembre, 14 y 15 entrábamos de nuevo a clase. De manera que yo me iba al rancho con mi abuelo Guadalupe a ayudarle a trabajar. Ya cuando llegaba ya
era ayudar a escardar, a resembrar, a desquelitar, deshiervar pues. Y él en la mañana muy temprano, a las 5 de la mañana, se levantaba y ensillaba su caballo, el Colorado que le decía, un caballo grande, alto. Bueno, para mí era grande, estaba chaparrito, de algunos 13 años. Y un caballo hermoso. Y ya después que él se subía, yo me le quedaba mirando, esperando a que me dijera: súbete en ancas, hijo. A veces me iba a llevar en ancas, pero por lo general decía: ponle ese costal al clavel. Ya volteaba a llover al clavel. El Colorado era el caballo del abuelo, pero el clavel era el caballo del hermano Evelio. Y el clavel era un caballo viejito, pando, así como dicen los chavos, como lloviznando, ¿verdad? Y ya pandito, ya los callos aplanados, ya no se usaba para mucho, ya no podía ya jalar el arado, el clavel, era nada más para llevar los aperos del arado. Y pues ya, pues le ponía yo un costalito de algunas cosas que llevaba, me subía yo sobre él y ahí voy, ¿verdad? Chueco así en la espalda del caballito. Yo pues joven le daba allí, le pegaba, no caminaba el clavel. Llegaba allá y lo amarrábamos en un arbolito. Yo al clavel lo regañaba, le cacheteaba y le buscaba pleito al clavel, pero el clavel, no, tranquilo, masticando su hierbita, porque era un manso. No podía arrimarme al Colorado, porque así me pateaba y me mataba. Entonces el clavel pasó por el proceso de ser Colorado a ser clavel. No sé usted en qué nivel esté, en el nivel del Colorado o en el clavel. Creo que el ejemplo está muy claro, ¿verdad? El Colorado, yo no supe qué pasó con él, pero estoy seguro que llegó a ser clavel. Y así como el clavel fue como el Colorado de joven. Porque, hermanos, esto es parte del proceso de perfección espiritual. La humildad, la obediencia, llegan a ser mansedumbre que trae descanso, vida y poder de Dios para predicar la palabra y para vivir también en la iglesia. Porque mire, hermano, decíamos que la humildad de la cruz, la humildad, la obediencia es la única forma válida de tratarnos como iglesia. Muchos hermanos quisiéramos que se nos tratara con justicia, pero no hay mayor justicia que la justicia de la cruz. La justicia humana, incluso hay justicia bíblica también que tiene que ver con el equilibrio, con tratar bien a los demás. Y es correcto que en la iglesia haya de repente justos juicios, que haya hombres y mujeres que juzguen un problema entre unos y otros. Pero la mayor justicia, la vía corta para obtener la victoria sobre un pleito, sobre una disensión, es la cruz. Mire, la Biblia dice, 1 Corintios 6, del 4 al 7, repito, 1 Corintios 6, del 4 al 7, si pues tienen juicios sobre cosas de esta vida, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos lo digo, pues ¿qué no hay entre ustedes sabio? Ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta que ustedes tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren mejor, más bien dicho, el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometen el agravio, defraudan, y esto a los hermanos. Y luego después buscan justicia. Dice, la justicia más corta, la vía rápida de la justicia es la cruz. Sufre el agravio, sufre ser defraudado, y verás qué rápido Jesús sana tu herida, porque te pones al nivel de la cruz, y en la cruz Jesús sanó toda herida, toda enfermedad, quitó todo pecado. Vas a la cruz con Él, le entregas, y el Señor resuelve tu agravio, el Señor resuelve el fraude. No ocupas necesidad que te desagravien ni que te vuelvan a pagarlo o a dar lo que te defraudar. Dios se encarga, pero por nuestra humana debilidad hay que hacer juicios equilibrados. El cristiano verdadero, hermanos, el cristiano perfeccionado, el que ya pasó, que va de la humildad a la mansedumbre, él ya va directo a la cruz. No ocupa intermediarios. Gloria a Dios. Ya voy a terminar. Creo que ha sido sustancioso lo que he dicho para que sigamos adelante creyendo en que es necesario restaurar el poder de la humildad y el poder de la cruz. Mire, hermano, Dios nos inscribió en estos tiempos de manera obligatoria en la escuela de la humildad y nos hizo entrar a ella de rodillas.
gobiernos arrodillados, economías arrodilladas, instituciones de salud arrodilladas, sociedades enteras arrodilladas, iglesias fastuosas, iglesias grandes arrodilladas, religiones en general arrodilladas. Y hermanos, Él está usando como maestro para esta escuela a un sencillo virus que, no siendo más que una simple cadenita de ARN, ácido ribonucleico, que no mide más de 160 nanómetros de tamaño, nos está enseñando humildad. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Fíjese, el nanómetro es la unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades, que equivale, fíjese, a una milmillonésima parte de un metro. O sea, es la millonésima parte de un milímetro. No sé si captemos la idea, es muy difícil. Por aquí no tengo mano, hace rato lo traía a mano ahí. Una regla, si por ahí me la prestaran, una regla. No sé, no tengo aquí a nadie que me está oyendo de mi familia, pero bueno. Usted toma ahí usted una reglita y la ve. Y usted puede ver, vea usted la regla, vea usted lo que es 1 centímetro. Yo veía hace rato y calculaba que esta uña mía, esta uñita aquí mide 1 centímetro. Esta uñita, el tamaño de esta uñita mide 10 milímetros. ¿Sabe usted que aquí en este centímetro cabe 1.000.000 de nanómetros? Es decir, por cada milímetro hay 10.000 coronavirus. Si pusiéramos en línea, más fácil de explicar, si pusiéramos en fila india a los coronavirus en 1 milímetro, así a lo largo, sería 10.000 coronavirus en línea en un solo milímetro, 10.000. Vamos comparándolo con personas. Si cada uno fuera un virus de 100 nanómetros y nos pusiéramos en fila india, tendríamos que estar así, 10.000 personas en fila india a lo largo de 10 kilómetros, porque sería 1 metro aproximadamente en cada persona. Una fila india de 10 kilómetros de personas. Así más o menos es la cantidad de coronavirus por milímetro, 10.000 por milímetro. Ese pequeño maestro ha puesto de rodillas al mundo. Y esto, hermanos, es importante, es un mensaje tremendo para la humanidad. Dios está mandándonos a la más sencilla de sus criaturas, que ni siquiera se consideran, algunos científicos ni siquiera la consideran como organismos vivos. Dios nos está mandando a esta criatura sencilla para que entendamos su grandeza, que es infinita, y aprendamos a ser humildes en su presencia. Yo creo que entonces usted y yo no debemos olvidar esta lección y debemos aprender, explotar ahí en casa, arrodillarnos cada día, decir: Señor, yo quiero experimentar en mi vida el poder de la humildad, de la obediencia y de la cruz. Y quiero yo tratar a mi esposa con la humildad y la obediencia de la cruz. A mis hijos también quiero tratarlos con la humildad y la obediencia de la cruz. Voy a tratar a mis hermanos, a mis vecinos, mis parientes con la humildad y la obediencia de la cruz, para que mi vida pueda ser realmente relevante, para que mi testimonio sea realmente poderoso a la hora de predicar el evangelio. Entonces, hermanos, la humildad de la cruz no es una actitud a la que uno pueda optar o escoger. O somos humildes y somos cristianos, o no lo somos. Así sencillo. Mire, ya para terminar voy a cerrar esta reflexión antes de orar con un poema que por ahí encontré en internet. No tiene título, pero está extractado de una escritora
que para 1865 Grace, no me acuerdo el apellido, hace rato lo vi, no apunté aquí la cita correcta. En Irlanda, ella era una voluntaria que estuvo tratando en una pandemia terrible, en 1865, una pandemia de tifoidea y de influenza que mató a mucha gente. Ella en su libro, La historia de Isa se llama su libro, habla de este poema y dice el poema así. Se parece mucho a lo que estamos viviendo, por eso lo estoy leyendo. Dice, y la gente se quedaba en casa y leía libros y escuchaba. Y descansó e hizo ejercicios e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo y escuchó más profundamente. Alguien meditó, alguien oró. Alguien estaba bailando, alguien se encontró con su sombra y la gente comenzó a pensar diferente. Y la gente sanó. Y hubo ausencia de personas que vivían en una peligrosa ignorancia, sin sentido y sin corazón. Incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y las personas se encontraron, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones. Me adelanto porque es muy grande el poema. Y crearon nuevas formas de vida y curaron completamente la tierra justo cuando fueron sanados. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primero desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía con quien está y quien se ha ido. Sigo adelantándome. Y todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará la vida que habremos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos había soñado. Este sueño de Dios, hermanos, de traernos a la humildad, de que seamos humildes, se puede cumplir en esta crisis. Ya vimos que nada es para siempre. Nada es para siempre. Hay que ver las cosas con esa humildad. Les invito en esta hora a que oremos a Dios por entendimiento, para que nos enseñe cómo encontrar y aprovechar oportunamente los momentos para ser humildes y convertirnos enseguida en alguien con mansedumbre. Oramos a Dios, vamos a inclinar nuestro rostro. Quiero pedirle que si alguien no está bautizado en el nombre de Jesucristo y está ahí, pase en medio primero él. Bien, ahí va a pasar usted y queremos orar por usted, amigo, amiga, hermano, porque el primer acto de humildad que usted necesita hacer es obedecer e ir a ser bautizado en el nombre de Jesucristo, para que su vida comience a tener sentido realmente espiritual y bíblico y comience su vida a ser del agrado de Dios. Ya no viva más en el desagrado de Dios, en la soberbia. Ya vio por qué. Vamos a orar juntos, hermanos. Agárrense las manos en el nombre de Cristo. Amado Dios y Rey, en esta preciosa mañana, mediodía, te agradezco infinitamente por este tiempo que me concediste dirigirme a tu iglesia, a esta hermosa iglesia, la segunda iglesia de Zapopan, así como también a mis amigos que, Señor, nos ven por allá de algún lugar. Señor, yo sé que esto no se transmite con la intención de apantallar a nadie ni de suplir el pan de ningún pastor. Cada quien, Señor, tiene su responsabilidad. Pero aquellos que,
Señor, han hecho esto cortésmente conmigo. Gracias por sus vidas. También te pido que los bendigas. Que juntos como iglesia de Jesucristo podamos cambiar de actitudes, Señor, para ser más humildes. Cada día revestirnos de la humildad y experimentar el poder de la cruz, que es tu nombre, sobre todo nombre, y experimentar el poder del Evangelio y sobre todo la paz del Espíritu profunda que necesitamos en estos tiempos. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, permítenos llegar a este punto. Concédenos, Señor, la sabiduría suficiente para hacerlo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, amados, vamos a orar por los problemas de las enfermedades. En este momento vamos a echar fuera todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesucristo, repita conmigo ahí, vengo contra todo espíritu de enfermedad en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu de las personas, y echo fuera ahora toda inquietud, nerviosismo y desesperación. Mandamos todo espíritu de azúcar descontrolada, salga fuera en el nombre de Jesús. Todo páncreas sea sanado en el nombre de Cristo, pulmones sean sanados, vías respiratorias sanadas, todo virus es reprendido y cancelado de sobre cada miembro de la iglesia y amigos y hermanos también. En el nombre de Cristo, toda presión arterial se normaliza, huesos, tendones, ligamentos, nervios, músculos son sanados ahora. Ponga su mano sobre la parte donde le duele, hermano, y reprenda en el nombre de Jesús. Declaro sanidad completa en el nombre de Jesús. En este momento yo veo intestinos desinflamándose en el nombre de Cristo. Espíritu de colitis nerviosa fuera en el nombre de Jesús. Declaro colon irritable sano en el nombre de Cristo Jesús. Desarreglos digestivos sanados, úlceras gástricas sanadas en el nombre de Cristo. Ahora es hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tus hijos, amado Dios. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por haberme escuchado. Para mí no es sencillo hablar de esto. De hecho, la humildad es un tema que prediqué durante algunos años, hasta que un pastor me reconvino y me dijo, ¿dónde está la humildad que predicas? Entonces entendí. Con el tiempo también he entendido que me falta mucho para ser humilde o ser manso. Me esfuerzo, no siempre lo logro, pero estoy también en la lucha, revistiéndome cada día de humildad, y vamos por el triunfo, por adquirir, hermanos, esa mansedumbre de parte de Dios. Le seguimos invitando a que usted siga sumándose a los días de reflexión que tenemos todos los días. Oramos de 10 a 10 y media de la noche antes de dormirnos. Agradezco a Dios por la vida de sus hijos, de sus niños que están participando. Y anoche me mandaba una foto de un pequeñito, ¿verdad? No voy a decir nombres para no ponerlo aquí en público, pero bien lindo, ahí arrodillado, dormido, él, pero de rodillas. Qué lindo. Le dije a su mamá, hermana, regáleme, le digo, así quiere uno yo. Y no quiso. Bueno, entonces este niñito pues estaba ahí, se quedó dormido. Estamos reflexionando sobre Mateo todos los capítulos de Mateo. Ya vamos en el 14, antier fue el 14. Y entonces vamos a seguir adelante con esto. También les seguiremos anunciándoles las proyecciones que tendremos para niños y para adolescentes, como se hizo esta semana. Sigamos, hermanos, las instrucciones, sigamos orando. Esperamos que a medio mes ya nos dejen congregarnos en la iglesia. Esa es nuestra oración, que Dios nos conceda esto, hermanos, con todos los cuidados necesarios. Les mando un abrazo fuerte. Mi oración va también con ese abrazo a ustedes. Dios los bendiga y los llene de su gracia. Los espero el miércoles.